Mirada en el versículo 5. El versículo 5 dice: y ahora te ruego, señora, dice Juan a la señora, en otras palabras, a la iglesia. Y ahora te ruego, iglesia. ¿Le está hablando a la iglesia de la Herradura? Sí, le está hablando a la iglesia de la Herradura. Y le dice: no como escribiéndote un nuevo mandamiento. No. Iglesia o señora, es lo mismo. Yo, dice Juan, te escribo no un nuevo mandamiento. No. Este es lo más fascinante de todo esto. Que lo que se escribió hace 2000, 1500, 1000 años, 800 años. Pues sí, porque los apóstoles escribieron en el año 100, 150, 200, escribieron algunos otros. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Hace 800 años escribieron los apóstoles. Y esta palabra no ha cambiado. Es la misma palabra. Es el mismo significado, es el mismo valor. Pero por eso Juan dice: no escribo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Y cuál es? Dice aquí la palabra: que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Dice la historia que Juan fue el último de los apóstoles que murió, y era un anciano, ya estaba demasiado ancianito. Y cuando subía a la tribuna para hablar la palabra, lo pasaban, lo subían. Era una bendición tener al hermano Juan ahí. ¿Y saben qué es lo que hacía Juan? ¿Qué es lo que predicaba Juan? Solamente le decía: amaos los unos a los otros, ámense los unos a los otros, quiéranse, estírense, valórense. Cada uno de ustedes, ese es todo su mensaje. No tardaba ni 5 minutos. Nosotros hablamos mucho, pero decimos poco. Juan hablaba poco, pero decía mucho. ¿Ah? ¿Escuchó bien? Hermanos, ¿por qué Juan tenía tanto interés en que la iglesia se amara? Porque había muchos problemas en aquellos tiempos. El apóstol Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Corintio, una de las iglesias más sobresalientes de aquellos tiempos, una iglesia que tenía aparentemente todo, pero le faltaba todo. Aparentemente tenía todo, pero le faltaba todo. ¿Por qué? Porque es Pablo el que le escribe a la iglesia de Corintio y les exhorta y les dice: se ha escuchado entre ustedes divisiones. Sí, hay divisiones allí en la iglesia. Porque unos dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Cefas o de Pedro, y otros dicen que son de Apolo, y otros reclaman diciendo: somos de Cristo. La pregunta que yo le haría a la iglesia, a esta señora, sería: ¿quiénes eran los mejores? ¿Había alguno entendido ahí? Todos estaban confundidos. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con el enemigo, con el anticristo, porque anticristo siempre ha habido desde aquellos tiempos. Desde los tiempos de Jesús habían contrarios. El apóstol Pablo nos habla de un tal Demetrio,
El calderero. Era el que hacía calderas, creo yo, era el calderero. Yo creo que hacía calderas. ¿Sí? Ese era su trabajo. Y el apóstol Pablo le exhorta, lo desecha. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre que se oponía a la doctrina que ellos predicaban. Para ser anticristo no se necesita más que oponerse a lo establecido en la Biblia. Para ser anticristo no se necesita otra cosa más que decir: yo no estoy de acuerdo con esto. Eso no me gusta. ¿Cuántos anticristos han salido? Muchos. Conozco una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Y La Luz del Mundo dice que no es necesario casarse, o más bien, no es necesario casarse para ser bautizado. Sí, eso. ¿Para qué nos casamos? No. Bautícese usted. Aquí no le exigimos que se case. Yo pregunto, ¿serán anticristos los de La Luz del Mundo? Si la Biblia dice que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros va a juzgar Dios, entonces si ellos dicen para qué se casan, bautícense. Aquí no les obligamos que se casen para que se bauticen. Yo pregunto, ¿serán anticristos? Son anticristos, así de fácil. Así de fácil. Y puedo señalarles muchos más, así de fácil. Ahora, muchos han salido diciendo: yo soy el Cristo. Esa es otra cosa. ¿Ah? Hermanos, estamos viviendo esos tiempos difíciles, tiempos en los cuales tenemos que mirar hacia el blanco de la soberana vocación, tiempos en que tenemos que pisar bien firmes sobre la tierra. Nuestra planta, nuestros pies deben estar firmes. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no miramos por dónde caminamos, podemos caer de la gracia. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos. Por eso el apóstol Juan lo decía: ámense unos a los otros. ¿Cuál es la mejor religión? ¿Cuál es la mejor religión? ¿No hay? ¿Hay alguien que quisiera decirme cuál es la mejor religión? Nosotros somos cristianos. Yo soy cristiano y ustedes también. ¿Cuál es la mejor religión? Porque Santiago nos habla de una religión. Amén. Dice la Biblia que la religión sin mancha, sin mácula, sin nada que le estorbe para entrar en el reino de los cielos, es aquella que hace la voluntad de Dios. Es aquella que vive en el amor. Es aquella que vive en Cristo. Esta iglesia debe vivir en Cristo, no debe vivir en el pastor, ni debe vivir en el ministro, ni debe vivir en el maestro de la célula. Debe vivir en Cristo. Amén. Porque es el perfecto amor. Sí. Porque el perfecto amor echa afuera el temor, dice la palabra. Aleluya. Hermanos, encontramos en Cristo una nueva ley. Si nos damos cuenta, y yo voy a